Con Fichte llegamos a un momento crucial del idealismo alemán, la continuidad de la doctrina kantiana. Él se consideró siempre un fiel seguidor de Kant. Su doctrina, digámoslo así, era precisamente kantiana, ¿sí? Sin embargo, Kant obviamente no lo reconoció como su discípulo, como su sucesor, ¿no? Fichte tuvo diferentes situaciones académicas muy difíciles, pues siendo rector también de la Universidad de Berlín, pues por los escritos que realizaba, lo tildaron de ateo. Entonces parece ser que tuvo que renunciar y bueno, digamos que ese fue el sino del filósofo Fichte, cargar sobre sí ese estigma de cierto ateísmo que él se negó rotundamente pues como a aceptar. En su libro Fundamento de toda doctrina de la ciencia, em, que es como una de sus obras pues fundamentales, fue esa aquella que consideraba la doctrina, la sucesión de la doctrina kantiana, pero pues ya habíamos escuchado que Kant no aceptó, pues, digamos, ese tipo de sucesor, sobre todo pues porque veía que Fichte aceptaba nociones que él rechazaba contundentemente. Em, y también que, que asumía un idealismo de corte netamente subjetivo. De hecho, a Fichte se le dice pues como un idealista subjetivo, un idealismo subjetivo. Él construye su idealismo desde el sujeto y no solamente, digamos, la conciencia, el fenómeno de la conciencia es producto del yo, ¿sí? De ese yo cartesiano, pues que fue el que fundó toda la modernidad, sino el mundo también, ¿sí? El mundo, digamos, es también consecuencia de esa conciencia. Una cosa, pues que, claro, obviamente, es como llevar a sus últimas consecuencias el idealismo propugnado por Kant, pero con una diferencia. Fichte no aceptaba de alguna manera esa división tajante que Kant quiso como remediar a partir de esta crítica del juicio que mencionábamos y trató de esos dos mundos, digamos, unirlos, sintetizarlo a partir de la crítica del juicio, sin grandes logros, porque también para Hegel, ese intento, pues que es muy loable y que obviamente va a conducir también a la filosofía como a ese objetivo de la unidad, de la reconciliación otra vez del objeto, del sujeto, de la naturaleza, de la libertad, etcétera, etcétera. Eso no se logra en Kant porque hay un formalismo que se queda precisamente en ese aspecto casi que del esquematismo trascendental y no trasciende, pues de pronto valga la redundancia, no trasciende hacia, hacia las otras dimensiones, digámoslo así, eh, que son también muy importantes, hacia la cosa en sí, hacia los contenidos como tal, ¿cierto? Las cosas en sí no se pueden conocer, si no se pueden conocer entonces porque sabemos de ellas, ¿cierto? Diría Hegel, porque sabemos que todo este asunto de la libertad no se puede conocer, pero sin embargo la mencionamos. Ese tipo de contradicciones son los que más adelante pues van a resultar. Bueno, pero en resumidas cuentas, digamos, en este fundamento de toda doctrina de la ciencia, pues Fichte propugna pues por esa unidad, pero esa unidad
en el sujeto. ¿Sí? Hay una unidad en el sujeto que es ese yo igual a yo. No yo con yo, sino yo igual a yo. ¿Sí? Ese es el fundamento y el piso por el cual pues Fichte va a desarrollar pues toda su obra prácticamente. Y otro elemento con el que Kant no estaría nunca de acuerdo es la intuición intelectual. Ya habíamos mencionado eso en una sesión. La intuición intelectual sería aquella captación completa, digamos, que se realiza en la conciencia, una captación, digamos, inmediata, ¿sí? Y para Kant no hay tal, ¿cierto? Para Kant no hay tal. El asunto del yo, por ejemplo, no es una intuición intelectual, sino que es una especie de constructo del yo que se realiza en diferentes momentos y la imaginación logra, digamos, como articular esos instantes y dar la impresión de que ahí hay una unidad que sería el yo como tal. Pero Fichte trasciende esa idea y digamos que el fundamento de su doctrina está precisamente radica en esa intuición intelectual que después Schelling va a continuar. ¿Sí? Bien. Em, de Schelling pues nos vamos a quedar sobre todo con eso, pero sobre todo que él hizo escuela, digamos así, para el romanticismo. Y así que autores como poetas como Novalis y como Hölderlin, por ejemplo, van a tener, digamos, un gran asidero en la doctrina de Fichte. Según un filósofo contemporáneo estudioso de Fichte, Dieter Heinrich, dice que Fichte fue el primero en llegar a la convicción de que toda la filosofía anterior había permanecido distanciada de la vida y de la autoconciencia del ser humano. Así que en ese sentido, la idea de Fichte pues es entonces rescatar esa noción de conciencia, pero la noción de conciencia que parte de un yo que no solamente se piensa a sí mismo, sino que también logra, digamos, crear, si se puede decir así, producir mundo como tal. El mundo sería un no yo, sería la negatividad misma del yo, pero que surge de esa subjetividad, que es como lo más interesante aquí. Em, de pronto nos recuerda un poco a Berkeley, de pronto, pues, pero no es lo mismo, pues, porque en Berkeley ya hay otro asunto de carácter empirista. Aquí al contrario es todo un idealismo que va a conducir después más adelante al idealismo absoluto, pues, de Hegel, ¿sí? Pero hay un elemento bien interesante y es que la conciencia, esa conciencia del yo, está unida indisolublemente a la libertad. Es decir, el hecho de que yo pienso, el hecho de yo pensar, implica necesariamente un acto de libertad. Es un acto, es un acto de libertad el pensar, el pensarme como un yo, ¿cierto? El pensar del pensar constituiría precisamente esa filosofía, la nueva filosofía en Fichte, ¿sí? Entonces, prácticamente Fichte parte de la pregunta, ¿puede el yo mirarse a sí mismo como a cualquier otro objeto? ¿Sí? Digamos que para Kant, el yo no era un fenómeno, ¿sí? El yo no era un fenómeno, así que de ese yo no se podía decir nada, porque no se conocía. Pero eso sí, para referirse a las cosas del mundo, digámoslo así, externas al sujeto que no se podía conocer, es que eso es casi que muy paradójico, por no decir absurdo, ¿cierto? Un sujeto que conoce el mundo y que no se puede conocer a sí mismo.
como cosa en sí, como algo incondicionado. No tiene realmente una razón de ser, ¿sí? Em, pero aquí lo que pretende Fichte, llevando también el yo de Descartes hasta sus últimas consecuencias, es pensarse como autoconciencia, ¿no? Pensarse casi como un objeto, pero un objeto que igual va a ser como ese juego de espejos que al enfrentarse los dos espejos como tal y usted hacerles como un pequeño ángulo, pues empieza a reflejar al infinito, ¿no? Se refleja hacia el infinito. Esa es más o menos la idea que se puede concebir con respecto a ese miramiento interior que propone de una manera Fichte. Para Kant, esa conciencia no poseía estatuto de objeto, obviamente. No se podía decir que la conciencia era un objeto. Era una espontaneidad, que es condición previa de cualquier intento de saber, que es la conciencia. En eso sí estábamos de acuerdo, que Kant, todo el asunto de la espontaneidad del entendimiento, pues permitiría las categorías, permitiría todo ese aspecto, pues digamos, como de, de subsumir bajo esas categorías a las cosas de la sensibilidad como tal, ¿cierto? Bien. Pero aquí con Fichte, esa teoría de la autoconciencia es una teoría finalmente de la reflexión, ¿sí? Fichte desea basar la filosofía en una única condición previa que debe ser absoluta e inmediatamente cierta. Para Kant, el yo era una Tatsache, el yo para Kant, ¿sí? Kant, el yo, el yo era una Tatsache, ¿sí? Una cosa de hecho, una cosa de hecho. Sin embargo, para Fichte, el yo es una acción, por eso mencionábamos ahorita, ¿sí? La acción de la libertad, ¿no? El yo es acción y como tal es una Tathandlung. Tathandlung es una acción. Handeln en alemán es hacer, ¿cierto? Entonces es una otra condición, ¿sí? Esta acción, esta acción que realiza el sujeto, el yo específicamente, no es cualquier acción, ¿no? No es cualquiera en el sentido en el que no es igual a las acciones del yo cuando sintetiza intuiciones, dice, puesto que no debería estar contenida en esas acciones que son todas necesarias, debe ser una acción de libertad. Es decir, precisamente lo que caracterizaría a este tipo de acciones, pues lo que la particulariza realmente es que no es una acción como cualquier otra acción, como la acción de comer, de dormir, de responder a ciertas necesidades cotidianas, etcétera, etcétera. No, en este caso, esta acción es una acción que implica la libertad misma, ¿cierto? Entonces, por eso, toda acción en el yo remite a una acción de libertad. Muy bien, así que en el acto el acto sí, más alto de la filosofía tiene que ser un acto espontáneo y, y es el de ponerse a pensar en el hecho del pensamiento como tal, ¿cierto? Pensar el pensamiento, se puede decir. Y en el pensar el pensamiento, ahí es donde la libre conciencia puede captarse a sí misma. Es en ese momento, ¿cierto? Es entonces, en el pensar, dice Fichte, entre comillas, en el pensar, solo la libre conciencia
puede captarse a sí misma. La libre conciencia. ¿Sí? Por eso Fichte tenía que partir de algo absoluto. Y para Fichte, el absoluto es el yo. El yo es el origen absoluto. Eh, pero esta acción de pensar el yo como origen no se puede explicar. Por eso es una intuición intelectual, es inmediata, no se puede. La reflexión implica la mediación. Usted, ya cuando hay una reflexión, ya está mediando el pensamiento, pero en la intuición intelectual es instantánea, es inmediata, y lo que es inmediato no puede pasar por la palabra, casi que es inefable, por decir algo, ¿cierto? Ese tipo de intuición intelectual va a ser muy importante también para Schelling en todo este asunto de la concepción del arte también. Entonces, ese origen, ese yo absoluto, no se puede explicar. Dice, si la filosofía comienza con una acción y no como un hecho, tal como se da en Kant, se sitúa precisamente en el punto que vincula ambos mundos y perdón, y desde el que estos ambos mundos se pueden abarcar con una sola mirada, ¿sí? Mm, entonces, aquí se puede hacer también una alusión a lo que, a lo que Goethe, eh, casi que al principio, creo que es al principio del Fausto, mencionaba cuando Fausto estaba traduciendo la Biblia. Em, en el principio, dice el principio era el logos, ¿no? Em, en el principio era la palabra, se ha traducido, ¿cierto? Y Fausto, digamos, también como movido por ese espíritu, ese nuevo espíritu, em, digamos, libertario, perdonen la palabra de pronto ahí un poco que no cuadra, pero quiere traducir más en lugar de, el principio fue la palabra, dijo, en el principio fue la acción, ¿sí? Ahí podemos hacer esa unión entre el mundo de esa época, cómo se estaba empezando a mover, ¿cierto? Si uno ve como lo que traemos con respecto a Kant, em, parece ser que Kant tenía una visión como estática en el sentido como de poder conocer ciertas cosas bajo la espontaneidad del entendimiento, en la cual se logra unir, digámoslo así, todo aquello que implica la sensibilidad, ¿cierto? Em, pero, pero como algo que realmente pues se puede conocer, como, ¿sí? Sin embargo, aquí en Fichte encontramos ya un elemento como dinámico, no tan estático, ¿cierto? Sino como dinámico, es decir, no es que a mí me lleguen las cosas simplemente y yo las conozco por esa vía, pues una vía que es del el entendimiento, que es el activo, y el pasivo, que es la sensibilidad. No, no, es que todo es una actividad. El yo es una pura actividad, es pura acción, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues es que aquí hablamos de ese yo absoluto, que es un yo que genera todo el impulso que va a conducir a esa filosofía. Entonces, el apercibirse como tal, como yo, como autoconciencia, solo puede llevarse a cabo en el acto de apercibirse. La filosofía de Fichte es filosofía de la praxis, la razón práctica de la raíz de toda razón. No actuamos porque sabemos, sino que más bien, dice Fichte aquí entre comillas, no actuamos porque sabemos.
sino que más bien sabemos porque nuestra vocación es actuar. La razón práctica es la raíz de toda razón. Así que aquí ya nos movemos desde el principio, el yo como un acto de libertad, el yo como, o el pensamiento como un acto de libertad, ya de entrada estamos aquí en el terreno de la razón práctica, antes de cualquier epistemología o cualquier, casi que sería como el inicio del idealismo con Kant, una epistemología, no, aquí ya es una praxis, una práctica como tal, ¿sí? Para Fichte, lo único absoluto es la acción del yo, todas las demás formas del conocimiento son secundarias. Fichte le pide al lector que considere qué hace cuando piensa yo, cuando piensa el yo, ¿no? Ese pensamiento es especial, ¿sí? Ese pensamiento es especial porque en él pensador y pensamiento no pueden separarse. Pensador y pensamiento. Esto nos lleva a una fórmula que es como el principio básico del, del pensamiento filosófico de Fichte, que se resume, el yo que piensa es igual al yo pensado. Cada uno de esos yo es diferente de entrada, ¿cierto? No es una mera tautología que llaman, sino que ya hay un principio de acción, ¿sí? Ese principio de acción es una identidad, pero una identidad también que en última instancia también hay una división interna de ese yo, ¿sí? Fichte, para no caer en una de esas series infinitas tipo espejo, yo soy consciente de que soy consciente de que soy consciente, que ese es el movimiento que implicaría, digamos, ese reflejo de esa reflexión del yo consigo mismo. Ese tiene que enfrentarse a la exigencia de un acceso inmediato a la conciencia que no implique ninguna forma de visión, cuestión que no logrará explicar adecuadamente. Cuando yo hablaba, digamos, del ejemplo, obviamente del espejo que se repite infinitamente, ¿cierto? Eh, Hablaba no tanto en el asunto de ese, de esa conciencia, sino aquella que vamos a ver más adelante, que es la que prácticamente permite creación de mundo, ¿cierto? De que el yo mismo puede producir la infinidad de mm, de las negaciones del yo como tal, ¿cierto? Eso sí, para evitar, como dice el propio Fichte, para evitar esa reproductibilidad al infinito del yo, se debe partir entonces de una apercepción absoluta, ¿cierto? De un principio que es lo que llaman la intuición intelectual. El yo es una intuición intelectual, el yo, digamos, eh, es como un principio, más bien, ¿sí? Em, Fichte adopta la noción de intuición intelectual, digamos, una intuición intelectual en un intento por captar ese principio considerándolo como aquello mediante lo cual sé algo porque lo hago. La intuición intelectual de Fichte no es la creación de una existencia no sensible a través del pensamiento, es una intuición de la propia acción del pensar, ¿sí? Todo radica en el pensar como, considerándolo como una acción, no como simplemente un, un estado de cierta quietud. El yo que piensa efectivamente es un yo mm, permanentemente en actividad. Eso más adelante Hegel va a retomar de Fichte, que también lo va a criticar, obviamente, pero Hegel retoma esa inquietud del yo, que es, digamos que el yo no tiene como de cuándo descansar. El yo nunca va a estar, nunca estará conforme, ¿cierto? Porque es pura acción. Cuando el yo deje de actuar es porque prácticamente ya está muerto en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa intuición primera es, por eso no se explica, no se debe explicar, es porque es una acción
es una acción como tal, es algo inmediato. Esta actividad es el principio superior de la realidad. Este no puede encontrarse en el mundo exterior de la naturaleza. La naturaleza externa, el reino de los objetos, solo puede ser, como lo será para Hegel, producto del pensamiento. Dice Fichte, en una de sus citas en esta doctrina de la ciencia, la conciencia de una cosa fuera de nosotros no es sino el producto de nuestra propia capacidad de pensar. Repito, la conciencia de una cosa fuera de nosotros no es sino el producto de nuestra propia capacidad de pensar y no conocemos nada de esa cosa más que el propio hecho de que la conocemos, postulado a través de nuestra conciencia. Es decir, nosotros eh, conocemos aquellas cosas es en última instancia porque eh, es casi como volverse, es porque la podemos conocer, es porque la conocemos, ¿cierto? No porque externamente ella se nos venga a nosotros y se presenta como tal, ¿cierto? Como algo extraño a sí mismo, no. El producto de las cosas, es decir, las cosas como tal no se nos vienen a nosotros, más bien nosotros nos vamos hacia ellas. Las producimos específicamente, ¿cierto? Entonces, por eso la conciencia de una cosa fuera de nosotros no es sino el producto de nuestra propia capacidad de pensar, ¿sí? Es decir, si no se puede pensar una cosa, pues no existe, simplemente. Así de sencillo, ¿sí? No conocemos nada de esa cosa más que el propio hecho de que la conocemos, postulado a través de nuestra conciencia. Así vamos ya metiéndonos en el terreno del idealismo, del puro idealismo alemán, que va después a tomar también como forma en en las obras literarias que vamos conociendo ya desde el romanticismo, que son obras donde prácticamente el personaje, vivimos la vida del personaje, más bien, vivimos esa vida del personaje, esa subjetividad. La subjetividad del personaje está reflejada y está pintada, está descrita, es en el romanticismo. El romanticismo se vuelca hacia sí mismo, pero como un puro conflicto, ¿no? Entonces, la verdadera base de la autoconciencia es la capacidad para moverse de un pensamiento específico a algo más allá de él. Sin la libertad, este movimiento es imposible. ¿Por qué el yo debería objetivarse a la vez en el mundo y en nosotros? Fichte responde que el yo necesita al no yo para surgir. Mire, aquí ya se empieza a establecer de entrada un aspecto muy dialéctico. El yo precisa, necesita el no yo. Entonces aquí vendría a ser una segunda postulación. Yo, digámoslo así, no es que sea igual, sino que es diferente al no yo, pero lo produce el yo, ¿sí? Puesto que para Fichte el pensamiento más alto es el del yo, que es necesario para cualquier articulación, tiene que haber una forma de explicar lo absoluto en la que el yo se caracteriza por su falta de limitaciones. La explicación de Fichte la explicación de Fichte encuentra dificultades porque la actividad de su yo absoluto, principio dinámico y limitado de la realidad, tiene que generar un yo y un no yo que se correspondan el uno con el otro, ¿cierto? Tiene que haber, digamos, como una limitación, tiene que, el yo, ¿qué es lo que lo limita? El no yo, ¿sí? Pero aún así, es el yo, del yo es que se produce el no yo como tal, ¿cierto? Em, ese aspecto es contradictorio, tanto también porque, pues, digamos que si el yo fuese absoluto, en ese sentido no tendría por qué haber limitaciones, y las limitaciones efectivamente las va a encontrar en el no yo también, ¿cierto? Entonces ahí hay cosas que todavía no terminan de responderse. Finalmente, Fichte se ve forzado a afirmar que
en el yo opongo un yo divisible a un no yo divisible. Es decir, en el propio yo existe un, una división, ¿cierto? En el yo opongo un yo divisible. Este yo, digamos, está dividido, ¿cierto? Frente a un no yo también divisible, ¿cierto? Es decir, hay toda una filosofía, digámoslo así, del, ¿cómo decirlo? Del desgarramiento, ¿cierto? También una filosofía donde, eh, a pesar de que hay toda una intención de captarnos como una unidad, hay algo que se nos resiste a esa unidad. Y no solamente están en las cosas que son divisibles, el no yo es divisible, es claro, todo, pues el mundo en general es divisible, pero además es divisible porque yo también soy, mi yo es también divisible. Yo pongo un yo divisible a un no yo divisible. Según Dieter Heinrich, finalmente, la verdadera intuición de Fichte es que la reflexión del sujeto en el sujeto revela una realidad que nunca se agotaría en lo que puede conocerse objetivamente. Sí, ahí como un momento casi, casi de un escepticismo también finalmente absoluto, ¿sí? En fin, esta es como la parte del contenido filosófico en el cual se va a empezar a mover todo el pensamiento, pero también toda la poesía. eh, bueno, bueno, perdón, se me olvidaba mencionar que Fichte, eh, Johann Gottlieb Fichte, nació, Fichte nació en 1772 y muere en 1800, mucho antes de Kant. Kant, recordemos, porque yo no me acuerdo exactamente cuándo nació, 1724 a 1804. Lo sobrevive 4 años, ¿sí? Eh, o sea que, pues, obviamente, Fichte fue más joven y murió antes, ¿sí? Ahora, vamos, ya visto pues como todo este suelo filosófico, vamos entonces a adentrarnos un poco en dos autores, uno de ellos Novalis y el otro Hölderlin. Para el próximo video hablaremos de cada uno de ellos. Gracias.